Muy buenos días, compañeros del sexto coloquio internacional dedicado a las maestras de pueblos originarios, rurales, africanas y afrodescendientes. Mi nombre es Josefa Guerra Velázquez, profesora de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Maracay, ubicado en el estado de Aragua, Venezuela. Mi mesa de trabajo es la mesa de afrodescendientes, donde disertaremos sobre la estructuración de la identidad narrativa como una mirada a la etnopercepción estudiantil. Esto es referido a los pueblos de la costa de Aragua. En la costa de Aragua existen tres pueblos que son Chuao, Choroní y Ocumare, que son de afrodescendientes y que tienen una tradición en la producción de cacao desde la época colonial. Ellos pertenecen a zonas, a pueblos integrados que pertenecieron en algún momento al terrateniente conde de Tovar, quien era el propietario de haciendas cacaoteras en esa zona. Esta ubicación aparece acá en el mapa para que puedan precisar. Está al norte del país, bañado por el mar Caribe, esos tres pueblos que están ubicados en los límites de Aragua, límite norte. Y aquí en la foto tenemos la representación de estos tres pueblos. En el lugar bajo está el pueblo de Choroní. En el centro tenemos al pueblo de Chuao, al que le dedicaremos un espacio por razones de tiempo y por las particularidades que tiene su conformación identitaria tan profunda y tan consistente dentro de lo que es el patrimonio de la identidad personal como identidad narrativa. Y en la foto superior está la bahía de Cata. La realidad inmediata será el fundamento de esta investigación bajo el impacto del consumo cultural, entendido como todo bien o producto o servicio que tenga un valor simbólico dentro de la sociedad, y en este caso lo vamos a integrar a lo que es la identidad narrativa de estudiantes universitarios. Entonces hay una convergencia entre estas dos categorías, consumo cultural e identidad narrativa, que van a cubrir el propósito de esta investigación, que es interpretar la incidencia del consumo cultural en la configuración de la identidad narrativa de jóvenes afrodescendientes de comunidades costeras de Aragua. Lo resumimos en Chuao, como ya mencioné hace un momento. La fundamentación teórica va a basarse en el concepto de consumo cultural planteado, como se refirió hace un momento, conforme a las determinaciones de García Canclini. La identidad se va a manejar desde el punto de vista de Jorge Larraín, el sociólogo de Chile, y en el caso de identidad y educación desde la perspectiva de Lopresti. La identidad narrativa es un término manejado por Paul Riquet desde el año 2006 y integra también los dos términos que prosiguen, que son el iden y el ipsen, entendidos como los aspectos dialécticos que se van a contradecir dentro de la conformación identitaria. El iden, por supuesto, va a ser el aspecto que constituye la mismidad, que se trata de lo esencial, lo inmutable dentro de la confección de la identidad, y el exe va a ser el término contingente. Allí hay una contradicción que se va a mantener en permanente tensión. Vemos acá que la metódica se valida dentro del paradigma interpretativo mediante la intersección del método etnográfico con la hermenéutica crítica de Paul Riquet. El método de exégesis se ubica en el modelo del texto, diseñado para comprender la acción humana observándola e interpretándola como si fuese una realidad. De hecho, para esta investigación trabajamos con biografías realizadas por varios estudiantes de la población de Chuao en este aspecto, en el que estamos interpretando en este momento. La metódica corresponde a una interpretación de la concepción identitaria y de las prácticas culturales de estudiantes afrodescendientes de Ocumare y Chuao. En este caso determinaremos solo el último, por las razones ya mencionadas, y estos fundamentos se expondrán con base en historias de vida que dan cuenta de sus consumos culturales, cosmovisiones y representaciones a manera de comprender la etnopercepción desde el sincretismo evidenciado en los propios relatos de los protagonistas en vinculación con su entorno y su modo de vida. En los resultados se trabajó con alumnos afrodescendientes de la UPEL Maracay a fin de comprender la transición en el proceso de reacomodo
con las migraciones que han tenido que hacer en función de la búsqueda de estudios superiores. Su etapa de desempeño inicial como universitario va a ser importante y el futuro profesional como proyecto de vida y como proyecto de formación, así mismo como la transición que tienen hacia la conformación de una ciudadanía responsable. Las categorías colectivas se van a trabajar acá, igual que las posesiones y la noción de los otros con respecto a lo que es la propia identidad. Los estudiantes de Chuao, la palabra Chuao viene de un vocablo indígena de lengua caribe, de la etnia caribe, por supuesto, representa o simboliza el agua. Las categorías colectivas son fundamentales dentro de esta investigación y aquí hay una representación de las concepciones propias de los habitantes, de los estudiantes que están dentro de la investigación soportando esta construcción teórica. Somos un pueblo de agricultores, se menciona en varias oportunidades. Estamos ubicados en la costa de Aragua, como ya lo hemos mencionado, y se reconocen como importantes productores de cacao de prestigio a nivel mundial, como lo es el cacao porcelana, que tiene una credencial validada en la producción internacional de chocolate. Y estamos situados, mencionan, en el Parque Henri Pittier, lo respetamos, mi pueblo es el sitio más seguro del mundo. Y de hecho, en Chuao no existe la delincuencia. Es un pueblo tan organizado, que por eso lo hemos escogido para aprovechar el tiempo máximo. Es tan organizado que allí no existe ningún tipo de irregularidad en cuanto a la seguridad personal. El cacao ha sido la base para la consolidación de nuestra organización social, cultural y económica, unidos por normas, valores que rigen el respeto mutuo, además del respeto por su propio pueblo. Aquí tenemos debajo una fotografía. Esta parte del centro donde está la iglesia es donde se hace el secado de la semilla de cacao. Aquí al principio tenemos la recogida del cacao, lo mantienen en ese momento en el suelo y luego proceden a recogerlo y procesarlo. Y del otro lado están las embarcaciones que se utilizan tanto para la producción agrícola como para el turismo y para el traslado cotidiano de los habitantes cuando haya necesidad de hacerlo. Vemos por acá que la identidad narrativa del joven universitario de Chuao se constituye como una categoría que refleja e influye en su identidad, conforme a las posesiones. Ahí menciona varias referencias anecdóticas y en algunos momentos y referencias a parte de su historia de vida. El parto de mi madre fue atendido por una comadrona, nos dice una de las estudiantes. Soy afrodescendiente campesina, cultivamos para subsistir y me trasladé a vivir en la ciudad de Caracas, luego a Maracay. Asumí responsabilidades de adulto desde muy pequeña, tuve que cuidar a mis hermanos y asumir el rol de mi madre porque estaba trabajando en el campo. Fui a la escuela a los 11 años en otra localidad. Me considero una campesina en la ciudad. Al principio yo lloraba todos los días y le decía a mi familia, a mi prima, que me llevara a mi pueblo. Amo a los míos, amo a mi esposo y a mi hija. El sentido de pertenencia en cuanto a la familia está representado en su relato. Estudié en la UPEL, comencé a los 43 años en educación rural. Me intereso por las redes sociales, pero tengo poca oportunidad de usarlas porque en el pueblo no existe un buen servicio de telefonía ni de internet. Vive en una ciudad y regresa a su pueblo regularmente. Tengo mi trabajo en el pueblo de Cepe y también trabaja en Tunja y en Cepe, en Tunja y en Chuao. Es una particularidad porque los fines de semana lo pasa con su esposo e hija dentro de la ciudad, que queda a 1 hora de distancia de allí, de Chuao, que tiene un sistema de comunicación bastante peligroso en función de la geografía, ya que son muchas curvas y es bastante complicado porque la vía es angosta. Entonces no pueden viajar con regularidad dada la dificultad para llegar al pueblo. Sin embargo, ella cada semana se desplaza de lunes a viernes para trabajar en el pueblo como maestra con distintos grados y que tiene que encargarse hasta de buscar a los estudiantes para incorporarlos al aula.
Y dice también que lo que más la une a su cultura, como dice una canción, es que lleva el aroma en su piel, como la canción venezolana, y cuando oye un tambor la sangre se le alborota, dice. En la concepción de los otros para la conformación identitaria habla de que unas primas la llevaron a Caracas cuando estaba muy joven y no soportó el tipo de experiencia, dado que venían de un pueblo que no tenía luz, y cuando llegó a Caracas todo era convulso en relación, demasiado tráfico, demasiada gente en la calle, y ella estaba acostumbrada a la paz de su pueblo, y de hecho ese pueblo está conformado para vivir en paz permanentemente en función de las relaciones tan cohesivas que existen allí. No me sienta bien estar en Caracas. Estudié con muchos de mi pueblo y no resistieron, decían. Esta gente estudió en la ciudad, saben que estudió en la ciudad, saben más que nosotros. Entonces se sentían avergonzados porque los llamaban, como me contaron en otro relato, los llamaban indígenas, les daban de manera peyorativa y trataban de minimizarlos con este tipo de argumentos tan descalificativos. Entonces, vemos acá que la influencia religiosa es una parte fundamental dentro de este pueblo. Existe un nosotros que tiene que ver con las concepciones de pertenencia en función del ceremonial que está dispuesto a lo largo del año, conforme a sus creencias, que tienen carácter católico en cierto sentido, y con su familia participa en ceremonias populares de su pueblo, que son muchísimas. Las principales y fundamentales son la Cruz de Mayo, que se hace un velorio, se le llama así, para dar las gracias por las lluvias y la cosecha, y también están los Diablos Danzantes, que se le llama también una ceremonia de honor al Corpus Christi y al Santísimo Sacramento. Es un santo de devoción. Esas son este tipo de caracterizaciones que aparecen en la fotografía. También hacen el culto a San Juan Bautista, que fue traído por los españoles en la época colonial para que los esclavos celebraran la recolecta del cacao y las grandes cosechas, además de la fertilidad de la tierra. Las fiestas patronales del pueblo también están consolidadas con costumbres españolas dedicadas a la Inmaculada Concepción de María, donde las personas pagan promesas por los favores recibidos. Desde niños se nos inculca esta cultura para que no se pierdan las costumbres y tradiciones, dice. El concepto de identidad, como podemos ver, es amplio y es perspectivista. Existen capas de identitarias que van revelando lo que somos, y existe un relato que construimos en el que nos convertimos en nuestro propio objeto de estudio, que va definiendo estas determinaciones conforme a lo que nosotros nos identificamos dentro de nuestras vidas y la forma que nosotros tenemos de revelar quiénes somos en función de la relación que mantenemos con los otros. Entonces aquí aparecen niveles identitarios que son modulados conforme a los momentos que vivimos y los tránsitos que tengamos, las experiencias en nuestras vidas y las variaciones que pueden ser temporales y espaciales en función de las traslaciones que tenemos. Entonces aquí nos aparecen articulaciones sociales y dinámicas personales que van variando. Estudiar la identidad es estudiar la manera en que las formas simbólicas son movilizadas en la interacción para la construcción de una autoimagen, de una narrativa personal. Los otros también nos definen, que son aquellas opiniones acerca de cada uno de nosotros que internalizamos y convertimos en parte de nuestras vidas, bien sea por diferenciarnos de los otros o por asimilarnos a ese nosotros que nos rodea. Entonces, lo que más nos describe, de acuerdo a la teoría de Larraín, lo que más define quiénes somos es ese aspecto de establecer la diferencia con respecto a los otros, más que la comunión con los otros, cuyas expectativas se transforman en nuestras propias autoexpectativas. Entonces, las capitalizaciones identitarias que permiten definir la autopercepción, son en primer lugar en función de la teoría de Pierre Bourdieu, lo que es el capital cultural. Vemos aquí que cuando estamos constituyendo nuestra identidad, capitalizamos diferentes formas que transversalizan nuestras vidas. Y una de ellas es el capital incorporado,
donde asumimos lo que nos pertenece y lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, inclusive las personas que están atadas a nuestro ser. Entonces, nosotros siempre hablamos de mi marido, mi hija, como lo refiere la estudiante en este caso, mi fisonomía, mis hábitos, mis modales, el teléfono, que es parte de mi cuerpo también, porque es una extensión y no puedo vivir sin él, cómo hablo, cómo camino, mi cabello ensortijado, todo esto pertenece al referencial identitario. Depende de la inculcación y además de la asimilación, y no es transferible, es de nuestra pertenencia. Entonces el capital incorporado siempre está unido a nuestro cuerpo. Está también el capital social, que es el capital que nos hace confiables, nos hace parecer seguros y sentirnos igual de seguros. Y el capital simbólico, que está conformado por la honorabilidad que se genere, en este caso, de acuerdo a la producción económica del pueblo, que es la producción del cacao, y la percepción de seguridad que esto establece. No solo la seguridad personal, sino también la seguridad económica, el abastecimiento permanente. Y esto refiere también un orgullo étnico favorable. Es de hacer notar que la constitución identitaria de los habitantes del pueblo de Chuao es muy singular, es muy fuerte, está establecida sobre parámetros de organización que son bastante rígidos, donde el seguro de esa permanencia de unas capitalizaciones que son muy favorables para la constitución identitaria se rigen fundamentalmente por un sistema de regulación que está dado por el sistema de cohesión en función de las tradiciones, en función de las costumbres y los hábitos que están establecidos y que se consolidan con todo el ceremonial y el patrimonio que les compete. Dentro del capital simbólico tenemos el capital también el contrario, que es la violencia simbólica, de la que se han visto siendo objeto en función de trasladarse o movilizarse de su territorio hacia otras regiones. Y la agresión verbal no es una costumbre dentro del sistema étnico de la población de Chuao. Son un pueblo de paz, tienen un capital objetivado transmisible en su materialidad y también un capital institucionalizado referido con los títulos y los grados que ellos poseen, en este caso con la experiencia vivida con la formación profesional dentro del campo de la educación. Como conclusión, podemos decir que la asimilación juvenil a la vida citadina y el retorno tiene que ver mucho con las experiencias de vida y con las necesidades que acontecen en función de las dinámicas de vida. Hay que movilizarse del pueblo, pero siempre vuelven a él. Y tienen una preservación robusta de lo que son las tradiciones y los ceremoniales como canal de refuerzo identitario y de cohesión, lo que mantiene como un tesoro, como una fortaleza. Allí estarían incluidas las tradiciones y costumbres que sostienen todo el ideario de esta población y de sus habitantes. La identidad se refuerza como capital simbólico y cultural que deviene en orgullo étnico, que es bastante representativo, y una sana convivencia. Es un pueblo de paz. Viven del turismo además, pero un turismo estrictamente controlado con la anuencia de todos los habitantes. Hay una consulta cuando se van a tomar decisiones y hacia allá no puede dirigirse nadie voluntariamente a vivir porque tiene que pasar por todo un proceso de decantación conforme a los criterios de sus habitantes. La identidad narrativa se asienta en altos valores, en la honradez, en la exaltación del nexo familiar. La familia es sagrada dentro de Chuao y hay una conexión permanente con la naturaleza y de hecho tienen un patrimonio natural, cuentan con una cascada y cuentan con sitios que están prácticamente vírgenes y que ellos los preservan con mucha preocupación permanente.
Posee una rica semántica identificante que repercute en el autorreconocimiento étnico y en el fortalecimiento del sentido de pertenencia. La identidad se forja en una tensión dialéctica entre la mismidad y la ipseidad, y se observa una estabilidad y disposición a la preservación de los capitales culturales y simbólicos. De hecho, esta población es digna de ser un ejemplo a seguir dentro del contexto venezolano. Es un pueblo totalmente atípico, donde existe un capital social conforme a la producción cacaotera, conforme a la forma que llevan el sistema de turismo, así como también con todos los parámetros vivenciales que están estrictamente controlados por la propia población y que están fundamentados en una armonía consolidada por el respeto, la ética y el amor al ser humano. Hasta aquí mi disertación, agradecida por el tiempo que me han concedido y deseándole todos los éxitos a este evento en la producción de conocimiento, y que esta experiencia se repita cada vez que sea posible. Estamos a la orden, Maracay. Les deseo un feliz día.